encontramos una paradoja que desafía toda lógica humana. La rendición genuina ante Dios es el único camino hacia la victoria sobre el diablo. Vives en un mundo que te dice que luches solo, que confíes en tu fuerza, en tu fortaleza, que enfrentes cada batalla armado de tu propio valor. Pero hay batallas donde tu mejor estrategia es arrodillarte, donde tu arma más poderosa es la rendición. Santiago escribe a una iglesia desgarrada por el conflicto interno, creyentes que se devoran entre sí, corazones divididos entre el mundo y Dios, manos manchadas de sangre espiritual, podemos decir, almas cansadas de pelear batallas que no pueden ganar. Tú conoces seguramente esa fatiga, la has sentido en la madrugada cuando el pecado te persigue, en la soledad cuando las tentaciones te hablan cosas al oído de promesas vacías, o en la derrota repetida cuando caes en el mismo patrón destructivo una y otra vez. Pero déjame contarte hoy un secreto antiguo, una estrategia de guerra que los fariseos nunca entendieron, un camino que el mundo llama debilidad, pero que el cielo reconoce como la única fortaleza verdadera. Deja que te lleve al desierto, un lugar donde el sol sabemos que abraza sin piedad, donde la arena se extiende hasta el horizonte sin una sombra de esperanza, donde 2 millones de pies caminan en círculos durante 40 años. Los hijos de Israel despiertan otra mañana en ese vasto cementerio de arena. El estómago les duele, la garganta les arde, los niños lloran pidiendo pan, las mujeres miran a sus esposos buscando respuestas que ellos no tienen. Y entonces recuerdan Egipto, el olor de la carne hirviendo en las ollas, el pan recién horneado, las cebollas y los ajos que daban sabor a la comida, sus bocas salivan con el recuerdo. Olvidan convenientemente los látigos de Egipto, las espaldas sangrando bajo el sol, de eso se olvidan. Se olvidan de los bebés arrojados al Nilo. La memoria humana es selectiva cuando el hambre aprieta. Se reúnen entonces alrededor de Moisés. Sus voces se levantan en un coro de queja amarga. Murmuran contra el líder que Dios levantó. Acusan al Señor de traerlos al desierto para matarlos de hambre. Prefieren la esclavitud con pan que la libertad con fe. Pero Dios escucha, Dios oye, no sus quejas, escucha el clamor profundo debajo de sus palabras, el hambre real, la necesidad genuina. Y Dios decide enseñarles una lección que cambiará para siempre su relación con Él. Al amanecer siguiente, cuando el rocío se evapora bajo los primeros rayos del sol, aparece algo extraño sobre la tierra. Pequeños copos blancos, parecen escarcha, brillan como semillas de cilantro. Los israelitas salen de sus tiendas y se miran unos a otros con asombro y se preguntan, ¿qué es esto? Moisés les explica, este es el pan que Jehová os da para comer. Cada uno recoja según lo que ha de comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, ni más ni menos. La instrucción es clara, es simple, es directa. Algunos obedecen, recogen exactamente lo que necesitan para ese día. Confían en que mañana habrá más. Se someten a la provisión diaria de Dios, aceptan vivir de la mano a la boca, depender completamente de la fidelidad de Dios. Otros no pueden resistir, el instinto de acumulación es demasiado fuerte, el miedo al mañana pesa más que la orden de Dios. Entonces recogen más, llenan sus vasijas, guardan maná para el día siguiente, se sienten entonces seguros, preparados, sabios según su propia estimación. Pero cuando amanece y revisan sus reservas, el horror les golpea.
El maná está lleno de gusanos. El olor a putrefacción llena la tienda. Lo que debía ser provisión se convirtió en corrupción. La desobediencia, escuche esto, siempre pudre lo que toca. Ahora escucha las palabras de Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dos mandatos. Dos movimientos, podemos decir, de guerra espiritual. El primero es rendición. El segundo es resistencia. No puedes invertir el orden. No funciona al revés. La sumisión a Dios debe preceder a la resistencia al diablo. Es decir, primero debes someterte a Dios para poder resistir al diablo. La iglesia del primer siglo enfrentaba a un enemigo implacable. Satanás caminaba como león rugiente. Pedro lo dice en su carta, buscando a quién devorar. Estos creyentes judíos dispersos conocían la persecución, conocían el exilio, la pérdida. Necesitaban estrategia celestial para la batalla terrenal. Y Santiago les da el secreto. Someteos. La palabra griega significa colocarse bajo, ordenarse debajo de autoridad superior. Eso es un término militar. Un soldado que se pone bajo las órdenes de su comandante. Un subordinado que reconoce la jerarquía. Pero esta sumisión no es solo externa. Matthew Henry lo explica con precisión. La sumisión abarca 3 territorios de tu ser. Primero, tu entendimiento. Debes sujetar tu mente a la verdad de Dios, no a tus razonamientos, no a la filosofía del mundo, sino a lo que Dios ha dicho en su palabra. Tu intelecto se revela contra esto. Quieres ser autónomo, quieres decidir qué es verdad, quieres juzgar la Santa Escritura en lugar de ser juzgado por ella. Pero someterse significa entregar el trono del juicio, aceptar que la mente de Dios es superior y que sus caminos son más altos que tus caminos. Segundo, tu voluntad. Debes sujetarla a los preceptos divinos, a los mandamientos claros que Dios ha establecido. No puedes negociar, no puedes escoger cuáles mandatos te gustan y cuáles ignoras. Someterse es abrazar todo el consejo de Dios, incluso cuando corta contra tu carne. Tu voluntad grita por independencia, es verdad. Quiere hacer lo que le parece correcto, lo que se siente bien, lo que todos los demás hacen. Pero someterse significa crucificar esa voluntad rebelde, clavarla en la cruz con Cristo, dejar que muera diariamente. Tercero, tu disposición. Matthew Henry lo llama aceptar la voluntad de la providencia divina. Esto va más allá. Esto significa recibir lo que Dios permite en tu vida. Las pruebas que no pediste, las pérdidas que no querías, los caminos difíciles o espinosos donde no ves su mano, pero debes confiar en Él. Esta sumisión triple no es debilidad, es la fuerza más grande que un ser humano puede ejercer. Requiere más valentía rendirse a Dios que resistir al mundo, más poder para doblar la rodilla ante el trono que levantarse contra las circunstancias. ¿Por qué debemos someternos? Matthew Henry señala la motivación: confianza en la benevolencia divina. Dios está dispuesto a hacer el bien a quienes se rinden a Él. No es un tirano que espera tu sumisión para aplastarte. Antes bien, Dios es el Padre celestial que anhela tu rendición para luego bendecirte. Y ahora viene el segundo mandato: resistid al diablo. La palabra griega que está allí significa pararse contra, es decir, oponerse activamente. No es pasividad, no es ignorar al enemigo, más bien es confrontación directa, pero solo funciona después de la sumisión a Dios.
Matthew Henry explica la dinámica espiritual que tenemos aquí. Si te rindes a las tentaciones, el diablo nunca para de perseguirte. Cada rendición es una invitación a más ataques. Se vuelve más audaz, más persistente, más destructor. Pero si resistes activamente, el diablo huirá. Santiago, o más bien Dios, lo promete. No dice que podría huir, dice que huirá. Eso es garantía divina. El enemigo no tiene opción cuando un hijo de Dios, sometido a su Padre, se levanta en resistencia espiritual. Entonces, ¿cómo resistes? Bueno, Matthew Henry también nos ayuda en esto. Ponte toda la armadura de Dios. Pablo lo detalla en Efesios 6. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Sin esta armadura, estás desnudo en batalla. El contexto de Santiago aquí es crucial. Santiago capítulo 4. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. El orgulloso pelea contra Dios, resiste las verdades divinas, rechaza las leyes celestiales, se opone a la providencia de Dios, se convierte en enemigo de su Creador. El humilde, en cambio, se somete, busca la gracia, recibe el favor, encuentra fortaleza en su debilidad, descubre que la mano de Dios lo levanta cuando él se inclina. Esta es la paradoja, esa aparente contradicción del reino. Los últimos son primeros, los débiles son fuertes, los rendidos son victoriosos. Pero en medio de todo esto, ya conoces tu incapacidad. Eres polvo, eres ceniza, soplo que se desvanece. Tu mejor justicia, dice la Santa Escritura, es trapo de inmundicia delante de Dios. Tu fuerza es como paja ante el viento. Tu sabiduría es locura comparada con la mente de Dios. Intentas someterte por tu cuenta, pero fallas. Intentas soportar, resistir con tus fuerzas, pero caes. Prometes cambiar y vuelves al mismo patrón. Te frustras, te condenas, te desesperas. El ciclo se repite hasta que quieres rendirte completamente. Pero aquí está la belleza de la cruz, la belleza del Evangelio. Cristo se sometió perfectamente al Padre. Allá en Getsemaní sudó gotas de sangre orando, no mi voluntad, sino la tuya. En el Calvario entregó su espíritu diciendo consumado es. Obedeció hasta la muerte, como dice Filipenses, y muerte de cruz. Cristo resistió perfectamente al diablo. En el desierto rechazó cada tentación con la palabra. En la cruz aplastó la cabeza de la serpiente mientras ella le hería en el talón. Venció al enemigo de tu alma para que tú puedas vivir en esa victoria. Y cuando Cristo se levantó de la tumba, se declaró que esa sumisión de Cristo fue aceptada por el Padre, que su resistencia al diablo fue efectiva, que el enemigo fue derrotado, que la muerte no tiene aguijón, que el pecado no tiene dominio y que tú ahora puedes vivir sometido a Dios y resistiendo al diablo porque Cristo vive en ti. Así que mantén una disposición constante para seguirle a Él cada día. Resiste activamente cuando identifiques la tentación. No juegues con ella, no negocies. Decide conscientemente que eso no progresa en tu vida. Confía en que el Espíritu Santo te da fuerza para decir no, para cerrar la puerta, para salir huyendo como aquel fiel José, hijo de Jacob. Actúa con la seguridad de la victoria en cada batalla. El enemigo ya fue derrotado en el Calvario. Si resistes apoyado en Dios, el enemigo, el diablo, no tiene opción. Tiene que huir. Está obligado por decreto divino. Tu pie está sobre su cuello por la victoria de Cristo. Recuerda el maná cada mañana. La provisión diaria de Dios es suficiente. No necesitas acumular. Hoy tiene su propio maná, mañana tendrá el suyo. Así que vive sometido a la provisión de Dios en cada momento. Que el Señor te conceda gracia para someterte hoy, para resistir hoy,
para confiar que Él es fiel, que su maná nunca falla, que su victoria es tuya, que en Cristo Jesús tienes todo lo que necesitas para vivir en santidad y gozo.